Hola, hola queridos amigos del norte de Santander, en especial a los amigos de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Le habla el escritor colombiano Orlando Cuellar Castaño. Yo nací en El Novio, un pequeño pueblito al norte del Valle del Cauca. Crecí en la población de Saravena, Arauca, en los llanos orientales, y llevo más de 32 años viviendo en esta hermosa ciudad, la ciudad de los árboles, como la han llamado los poetas, más de 32 años, por lo que me declaro su hijo adoptivo. Comencé a escribir en mi adolescencia, creo que por el deseo de transmitir toda esa cantidad de historias que se formaban en mi mente y en mi imaginación, y poco a poco se fue viendo en una necesidad cada vez mayor, y empecé a publicar, y ya de pronto no era solo la necesidad de contar esas historias que yo tenía en mi mente, sino también poder seguirles haciendo llegar a las personas que ya conocían mi obra y me pedían pues hacerles llegar más material. El apoyo con el que he contado siempre ha sido mi familia, los amigos y en especial mi pareja, con quien tengo casi 20 años. Ellos siempre han sido los que me han motivado, han dicho que lo que hago es bueno. Aún antes de empezar a publicar, que todo el mundo no conocía mi obra, ellos me motivaban a seguir escribiendo. Entonces, por lo tanto, pienso que mi mayor motivación ha sido mi familia, mis amigos y mi pareja. Lo más satisfactorio para mí ha sido ver cómo muchos jóvenes han empezado a leer a partir de conocer mi obra. A muchos les ha cambiado la vida. Me han contactado jóvenes contándome que haber leído mi libro les cambió por completo su vida. Un día recibí un mensaje de Facebook de un joven de 21 años que me decía que lo mejor que le había podido pasado de la vida fue, y que lo que más agradecía a la vida era que la mamá un día al cumpleaños le había regalado un libro mío, que eso le había cambiado por completo la vida, que él había sido un perezoso para leer y para todo, pero que mi libro lo entusiasma tanto que se volvió un adicto a la lectura, y que en los momentos estaba estudiando en el SENA y además estaba trabajando, que sentía que mi libro le había transformado la vida. Y eso de que le llegue a todos esos jóvenes, y no solo a jóvenes, sino niños, jóvenes, adultos, a todo el mundo, eso es lo más satisfactorio para mí. Mi mayor logro es precisamente lo que venía comentando antes, que mi obra sea leída por todo el mundo, no solo por un público específico, sino que lo leen tanto niños, jóvenes, adultos, personas mayores, de todas las clases sociales, porque yo trato de manejar un estilo, un lenguaje sencillo que sea asequible a todas las personas. Entonces eso creo que ha sido de lo más importante. Soy un convencido de la lectura y desde muy niño soy aficionado y amante de la literatura. Desde que tenía 8 años yo estoy leyendo ya las obras de los grandes autores colombianos. A los 10 años ya había leído la Ilíada y la Odisea, y de ahí para adelante no he parado de leer nunca. Y soy un convencido de que la lectura le transforma la vida a las personas, no solo intelectualmente, sino económica, mentalmente, en todos los aspectos. Por eso he mantenido haciendo campañas desde hace muchísimos años, donde voy a colegios de escasos recursos y le doy una charla a jóvenes, a grupos pequeños que sean manejables, de 50 a 60 niños. Le doy una charla sobre la importancia de la lectura y les obsequio un libro de mi autoría. También hace varios años empecé a hacer unas campañas para recolectar libros usados, que todas las personas tienen en la casa libros usados y no utilizan para nada. Entonces empecé una campaña de recoger libros usados de literatura, enciclopedias, diccionarios, textos escolares, y con eso armo pequeñas bibliotecas que voy a donar a escuelas, de escuelitas rurales, esas que no cuentan con ningún apoyo, no tienen biblioteca, no tienen acceso a internet y eso. Ya he hecho hasta el momento 5 donaciones de esa biblioteca, y tengo 2 en este momento para entregar, que serán próximamente entregados. Mis libros son para todo público. Yo realmente escribo para todo el mundo. Solo tengo en mis publicaciones, que son 19 hasta la fecha, un libro que es exclusivamente para niños. Son 5 relatos infantiles, que creo yo que es el único, aunque también lo puede disfrutar un adulto, y un libro que es de erotismo. Yo considero que es para mayores de edad, pero resulta que ese libro también lo leen todos los jóvenes y todo el mundo le encanta. Me llevé la enorme sorpresa y la grata sorpresa de ser invitado por un profesor en un colegio a dar una charla a sus alumnos sobre la importancia de la lectura, y fui recibido con pancartas, con danzas, con mucho entusiasmo, y averiguando qué obra conocían. Entonces me dice el profesor y los alumnos que estaban estudiando precisamente ese libro, que yo considero que es para adultos. Se llama Kamadeva, rendido a los pies de Tlazolteotl. Kamadeva es el dios hindú del amor, y Tlazolteotl es una diosa azteca de la pasión, del sexo y la lujuria. Entonces, en cierta medida, el título del libro sería El amor rendido a los pies del sexo y la lujuria.
Y pues yo me asombraba y le preguntaba al rector que si las directivas conocían que estaba estudiando el libro y él decía que sí, que no había ningún problema. O sea que yo creo que eso que es lo único que pienso que es como que tiene una clasificación, no la tiene, por lo tanto mis libros son para todo público. Yo trato, o sea, no tengo ninguna finalidad cuando escribo o publico. Yo nunca trato de enseñar ni servir de ejemplo de nada, ni dejar ninguna moraleja. Lo único que busco con mis escritos es entretener. No sé, hacer a la gente soñar, volar, imaginar cosas extraordinarias. Es lo único que busco. Yo me inspiro en todo para escribir. A mí todos son un tema para escribir. Yo me inspiro, pues principalmente mi fuente de inspiración es la imaginación. Desde niño tengo una imaginación muy prodigiosa y verdad que mi cabeza me tiene llena de ideas, de cuentos y cosas pues extrañas para los demás, pero pues es mi mundo. Pero también me inspiro, a veces tengo libros publicados, cuentos publicados que nacieron de un sueño o una pesadilla también. También me inspiro de pronto de que leo alguna noticia por ahí perdida en el periódico, que para la inmensa mayoría no es importante, pero a mí sí me parece importante como para crear un cuento con eso. Tomo esa historia y la adorno y transformo en un cuento. También a veces estoy reunido por ahí con algunas personas y alguien hace un comentario como sin mayor importancia, pero a mí me parece interesante para un cuento y ahí sale un cuento. Me inspira la naturaleza, el amor, la muerte, todos los temas de la vida, todo me inspira. Como les comentaba, soy un gran lector desde pequeño y pues yo creo que cuando comencé a escribir, pues a mí siempre me gustó escribir cuentos y por eso soy especialista en cuentos, soy cuentista. Y creo que para esta carrera que escogí, pues lo que de pronto llegaron a influenciar mucho al principio, mi vida y mi obra fueron el escritor uruguayo Horacio Quiroga, que escribe sobre animales, sobre selvas, sobre esos relatos extraordinarios donde los seres de las selvas se comunican o tienen interrelación con los humanos. Me parece muy deliciosa la historia. Y el otro que también creo que influenció bastante mi obra es el gran escritor Edgar Allan Poe, con sus historias de terror, de misterio, de suspenso. A mí me gusta mucho ese estilo de narración y la utilizo. Aunque creo que pues esa influencia estuvo al principio, porque ya pues yo, después de la larga trayectoria que llevo escribiendo, he creado mi propio estilo y ya de pronto no se reconoce ninguna influencia en mis escritos. El libro que considero que ha tenido mayor aceptación en toda mi obra es Pandemonio. Pandemonio pues yo lo tomé ese título porque Pandemonio lo crearon, esa palabra es una palabra inventada por los griegos para nombrar a la capital del infierno. Aunque hoy en día en su uso vulgar ya pues tiene otra connotación que significa caos, significa gritería, confusión y eso. Entonces ese libro gusta mucho, es un libro de cuentos y relatos de terror, de suspensos, historias extraordinarias y ha tenido una gran aceptación casi todo el mundo, incluso muchos jóvenes que ahora son documentalistas, que están empezando a escribir guiones para películas, me dicen que ese libro los inspiró para escribir su primer guión. Entonces creo que es el que más ha tenido aceptación. En cuanto a mi libro preferido, pues por un lado es muy difícil, porque es igual como decir a uno que mi hijo predilecto es tal o cual. Pero sí hay un libro que a mí especialmente me gusta mucho. Se llama La casa que me habitó. Este libro es un libro de cuentos y relatos como de historias, pero sobre todo historias de perversiones, pero tiene mucho que ver con lo psicológico del ser humano, de los personajes. Y eso me gusta mucho, ese estilo. Quizá no sea uno de los libros que más le guste al público en general, pero para mí sí es uno de los mejores. Mi obra por un lado es muy extensa y muy variada, y yo creo que por cualquiera que comience se van a sentir atrapados y van a querer seguir conociendo el resto de la obra. Porque yo creo un estilo que no sé, de cierta forma atrapo al lector para que quiera saber qué va a pasar. Y muchas de mis historias son extraordinarias y todas quedan con un final asombroso y todo eso gusta mucho a la gente. Entonces como mi estilo y todo eso, y yo estoy seguro que alguien que lea un libro va a querer seguir leyendo otros libros míos. Hola amigos de la biblioteca Julio Pérez Ferrero, soy José del Carmen Logato Alsina, escribo desde el vientre de mi madre, porque con ella aprendí que las situaciones se plasman, se escriben y se dan a la luz pública. Por eso, en este momento quiero compartir con ustedes algo con referencia a la narrativa del maestro Orlando Cuéllar, por el cual lo felicito y digo que la magia de su pluma
engrandece la literatura no solo de Cúcuta y el departamento norte de Santander, sino de todo Colombia. En mi saber y entender, la literatura, los cuentos, la narrativa del maestro Orlando Cuéllar es mágica, porque el lector se adentra en su contenido y se inspira, crece con él y sigue la trayectoria de las letras en su narración, porque en él encontramos la parte erótica, también los deseos de salir adelante, todo aquello que imprime la realidad y que llega hasta el fin del ocaso para esperar en las sombras de la noche la continuación con esa inspiración que seduce, que transmite, que las plasma en un papel. Como le digo yo al maestro Orlando Cuéllar, eres un quijotesco, porque sus obras a través del tiempo perdurarán y servirán como ejemplo a las nuevas generaciones que día a día están automatizándose en todo lo que corresponde a las redes sociales, a todo lo que genera las vivencias, las ocurrencias. Por eso, en todo el tiempo que marca cada distancia y llega cada paso en la mirada y se confunde en la memoria, sigue la narrativa, los cuentos, la prosa del maestro Orlando Cuéllar. Por eso les digo que en su haber y su entender está la magia de la sabiduría, la entretención de la mirada en las letras y la no confusión de los deseos, porque priman muchas realidades, también la parte existencial, y en el contexto que perdura la motivación para escribir, seguirá el maestro Orlando Cuéllar entre nosotros, haciéndonos disfrutar de su narración, de su palabra, de sus cuentos, de todas sus vivencias a través de la escritura. Hola amigos de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero, soy Liliana Janet Barón Villamizar, escritora. Llevo un buen tiempo desarrollando procesos de gestión cultural asociados a la literatura. Hoy pues nos trae el escritor Orlando Cuéllar Castaño, de quien podría comentarles que admiro de manera muy especial esa inquietud que él ha sabido transformar en la producción literaria, es decir, cerca de 20 libros tiene ya publicados, y eso nos motiva a muchos escritores a comprender lo importante que es estar vigentes, y seguramente en el camino pues los lectores serán quienes deciden o no sobre ellos, pero lo importante aquí, o lo curioso, lo particular que tiene Orlando, es que él logra en sus presentaciones de libros llenar a un auditorio. Lo que hemos comprobado es que ese auditorio que él llena no viene por el libro, sino por qué historias nos va a contar, qué cuentos, qué narraciones, qué traerá en esta ocasión, y por supuesto a los artistas que él siempre invita para acompañar su gala, que es una forma de reconocer también el talento local. De los textos o los libros que uno podría referir o hablar de Orlando, pues es difícil seleccionar uno. Sin embargo, me incliné en esta ocasión por La Odisea de Romansky. Es uno de los cuentos que está en este libro. ¿Por qué me motiva a compartirlo? Porque bueno, una de las inquietudes de él ha sido cómo llegar a las generaciones jóvenes, a los estudiantes, y despertar y motivar el amor por la lectura, por la literatura y por la escritura. Y en La Odisea de Romansky, él, como lo ha expresado en varias ocasiones, es de las primeras veces que él decide inclinarse por los jóvenes y por los niños. Entonces es una historia muy interesante que narra un abuelo, en la que le cuenta a su nieto y a los amiguitos de su nieto la aventura de este personaje Romansky, y juega con esos personajes fantásticos como el duende, el hada, y esa conexión maravillosa y mágica con la naturaleza. Y el duende, muy pícaro, hace que Romansky se pierda, pero lo interesante es cómo Romansky regresa a su casa, y con la ayuda de unos personajes, algunos muy grandes como es el megaterio, y otros muy pequeños como es el colibrí, entre otros personajes que están allí. Y también es bastante interesante cómo él nos habla de la selva, esa selva de nuestro norte de Santander,
esas maravillosas tierras de Tibú que tienen una gran riqueza natural, vegetal, es un pulmón de nuestro maravilloso país. Y así Orlando nos va introduciendo maravillosa y mágicamente a esa conexión con la naturaleza. Entonces les invito a acercarse a este escritor que también próximamente estará presentando un libro de poemas. Un abrazo para todos los amigos de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero. Hola amigos de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, soy Diana Merchán, abogada y productora de radio y televisión, y en esta oportunidad quiero exaltar la labor del escritor Orlando Cuéllar por sus diversos textos y aportes magníficos que ha hecho a la literatura en nuestro departamento. Por supuesto, todos sus textos son destacados, pero uno de ellos y que más me llama la atención es el de Seducido dulcemente por las Queres y por supuesto también Pandemonio. Tuve la oportunidad de conocer a Orlando Cuéllar justamente cuando estaba haciendo la promoción de uno de sus libros y quedé encantada y maravillada con la forma en que escribe. Cada vez que leo me traslado a esos escenarios maravillosos, fantásticos, que él nos describe en esas líneas. También esas historias que nos impactan, que nos dejan reflexiones para poder comprender esas diferentes realidades que se plantean desde la escritura y la literatura. Orlando Cuéllar es un escritor que admiro demasiado, no solamente por su talento como escritor, sino por su gran carisma y personalidad. Y no solo eso, por su humanidad, su filantropía. Es un hombre que ha hecho donaciones grandes a bibliotecas, incluso fundando su propia biblioteca en las escuelas rurales de nuestro departamento. Una labor muy importante que debería ser tarea de todos, poder poner al alcance de los niños y las niñas la literatura y los diferentes textos que existen para nutrir el conocimiento. Por eso la invitación especial es para que todos y todas nos animemos a leer y conocer el mundo de la literatura, no solamente de Orlando Cuéllar, sino de muchos otros autores que escriben maravillosas historias. Hay que leer, hay que nutrir el conocimiento y qué maravilloso poderlo hacer a través de una literatura tan fácil de comprender como lo es la que escribe nuestro escritor Orlando Cuéllar. Porque realmente desde el momento en que uno tiene en sus manos un libro de este autor, se encanta, se maravilla, realmente se transporta a esas dimensiones que hay allí. Uno de mis libros favoritos, como lo había dicho anteriormente, es Pandemonio, porque nos muestra una realidad cruda, una realidad que nos deja sorprendidos a todos, porque hay historias que no se conocen y a través de estos textos y estos libros es que podemos tener ese reconocimiento de todas esas realidades que existen y que son creaciones de nuestro autor. Otra de las cosas también que me maravilla es que como animalista que soy, pues me encanta poder ver a los animales plasmados en esos textos, algo que ha hecho Orlando Cuéllar al escribir sobre sus dos mascotas. Tanto su perro como su gata han sido protagonistas de historias y eso es algo que realmente me maravilla. Como dueña de mascotas y realmente uno a los animales los termina viendo como hijos, pues me encanta y me maravilla poder encontrar esa empatía del autor con los animales y que los muestre de una manera tan fantástica y maravillosa en sus textos, como lo hacen los relatos de cuentos Duquesa es Duquesa y otros cuentos. Una gata particularmente curiosa que nos muestra toda una fantasía de cuentos divertidos y también de reflexión. Así que la invitación está para que todos y todas nos animemos a buscar la literatura, a encontrarnos con los libros, a leer y a darnos cuenta que realmente es a través de estos textos en donde vamos a encontrar un mundo maravilloso que no solo sirve para entretenerse, sino también para educarse y aprender. Un cordial saludo para todos los amigos de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero de la ciudad de Cúcuta. Les habla Fernando Cheye. Yo soy un escritor uruguayo radicado aquí en Colombia, precisamente en la ciudad de Cúcuta, desde el año 2011. Un poco después de mi llegada, 2012, 2013, fue que conocí al escritor Orlando Cuéllar Castaño,
como parte de la Asociación de Escritores de Norte de Santander. Allí lo conocí y de inmediato, al poco tiempo después de conocerlo, empecé a leer su obra, su novela y sus distintos libros de cuentos. Me sería muy difícil en estos momentos recomendar un cuento en particular, precisamente un cuento. Voy a hablar generalmente de la obra de Orlando Cuéllar, de los relatos. Desde el punto de vista del estilo, yo creo que hay dos grandes bloques en la obra de Orlando Cuéllar Castaño que están muy próximos. Uno es la literatura que la podríamos inscribir dentro de una corriente realista, esos cuentos que son de características verosímiles, creíbles, y otra beta que está más vinculada al tema de lo fantástico, que también está muy próximo al realismo, pero son relatos breves donde en determinado momento irrumpe en la narración un hecho, un evento, un acontecimiento que no es entendible, que no es explicable desde el punto de vista racional. Nosotros como lectores tenemos que aceptar lo que la narración nos dice y seguir leyendo. En ese sentido, hay ciertas temáticas de Orlando que se vinculan más que nada a esta literatura de corte fantástico, como es su predisposición a tocar algunos temas vinculados a la mitología, a las leyendas urbanas, a la literatura popular. Esa es la que más me gusta. Entonces, en ese sentido, si yo tengo que recomendar algo de Orlando, me gustaría recomendarles los cuentos que aparecen en este libro, Lo que se hereda no se hurta, que es un libro que publicó junto a su hijo, Román Cuéllar Ruiz. Son 9 cuentos, son 5 de Román, son 4 de Orlando, pero los 4 cuentos de Orlando, creo que ahí está el ambiente de sus relatos. Yo creo que este es uno de los últimos libros de Orlando, de cuentos de Orlando, pero quien lea estos cuentos, ya les voy a decir cómo es que se llaman. El amado rostro de la muerte. El tema de la muerte está presente a lo largo de la literatura de Orlando. El tema de la sexualidad, el tema de los descarriados de la sociedad. Hay muchos temas muy importantes dentro de la literatura de Orlando. La Nagini, Selvífica Imaginación, Nuestro querido Kendall. Esos son los cuentos de Orlando. Y a su vez, quien lea este libro también podrá leer la literatura de Román, que está muy próxima a la de Orlando. Yo recuerdo haber escrito en el prólogo que si no estuvieran firmados los cuentos, uno no sabría cuál cuento es de Orlando y cuál cuento es de Román. Pero bueno, aquí venimos a hablar de Orlando y no de Román, pero quien lea el libro ya de paso va a incursionar en la lectura no solamente de Orlando, sino también del hijo. Aprovecho esta instancia para enviarle un gran abrazo a Orlando, felicitarlo por su obra y bueno, nos estaremos viendo en breve. Hola amigos de la Corporación Cultural Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, soy John Jairo Tenjo Romero, comunicador social y periodista cinematográfico. Les quiero hablar sobre la obra de Orlando Cuéllar Castaño. Bueno, es un gran amigo en el cual yo me siento muy agradecido porque gracias a una trilogía de libros de él fue que realicé mi primera película, pero también pude realizar el primer borrador de mi primer libro y por supuesto mejoré un poco sobre tanto lo que es el tema de mis entrevistas. Yo quiero hablar sobre la trilogía de Pandemonium. Esta del 2005 es la primera versión, habla sobre un escritor sobre qué es el mal, conociéndolo, tratando como de ser inocente. Ya en la segunda versión, que es un tema más explícito, ya es cuando en el 2018 el escritor trata de poder comprender y familiarizarse con todo, tratar de comprender por qué la causa del mundo es a veces injusta, pero a veces se entiende un poco el mal. Y ya en la tercera versión, en el 2020, creo que fue en pandemia, si no estoy mal, fue la tercera versión de Pandemonium, que trata sobre ya aceptando qué es el mal, cómo debemos actuarlo y cómo podemos vencerlo. Claro, por el bien, por la necesidad del ser humano que uno necesita destacarse. Entonces creo que esta trilogía de cuentos de Pandemonium ha sido lo mejor que le ha pasado lo que es a la creación de mi primera película. Gracias a eso la pude realizar y en el tanto le quiero agradecer a Orlando, que la verdad, gracias por todo. Eres el mejor y quiero que sepas de que también te agradezco por incluir mi poema en 100 años, 100 poetas, 100 poemas en los 100 años de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, que fue un éxito. Orlando, muchísimas gracias.
Hola, amigos de la Biblioteca Julio Pérez Ferrero. Soy Alda Esperanza Sánchez Ibáñez, docente, escritora y representante legal de la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura de Villa del Rosario. El estilo del escritor Orlando Cuéllar, puedo decir que es un estilo narrativo directo en el que él le da voz a los personajes con un lenguaje sencillo, cotidiano, de fácil comprensión de esas historias que recrea con mucho acierto, tocando diversos temas. Así pues considero que estas lecturas, estas obras del escritor Orlando pueden llegar a cualquier tipo de lector. Todas tienen su propio encanto, pero principalmente he seleccionado esta obra que se titula La Odisea de Romansky y otros relatos. Está dirigida a jóvenes lectores, pero yo creo que es la excusa perfecta de Orlando Cuéllar para motivar no solamente a los jóvenes lectores, sino también para que quienes lo lean, niñas, adolescentes, niños, jóvenes, adultos, incluso adultos mayores, nos encontremos con un mundo mágico de la naturaleza. Descubramos las hadas, descubramos los duendes, todos aquellos protagonistas de mitos que ya han ido perdiendo vigencia en el tiempo porque ya casi no se nombran en las historias. También es la oportunidad para adentrarnos en el bosque, en la selva, en la naturaleza y encontrarnos con animales, sobre todo con animales en vía de extinción. Son historias mágicas que nos motivan a sensibilizarnos, a volver a comprender lo valiosa que es la naturaleza, cuidarla para que los niños, las niñas tomen conciencia y desde su edad vuelvan a cuidar la naturaleza. Y también hay un aspecto muy importante en este libro y es que él le da importancia a los cuentos, a las leyendas contadas por los adultos mayores, por los ancianos. A mí me tocó esa época de los adultos mayores contando historias. Qué bonito es volver a retomar a partir de este libro la oportunidad de que los nietos vuelvan a buscar en los ancianos, en los abuelos, esas historias, esas experiencias tan importantes. Considero también que Orlando Cuéllar como persona, como ser humano, es un amigo que convierte a todos sus conocidos en amigos. Él va a una institución educativa y allí conoce estudiantes, conoce profesores y termina siendo amigo de todos. Busca personas con talento y siempre está interesado por servir y por ayudar. Es un gran ser humano.